amigos, qué bueno que nuevamente están con nosotros en otra charla de temas de café en la noticia con su amigo Juan Manuel Belmonte. En esta ocasión tenemos otra vez el gusto de tener en nuestro estudio a nuestro amigo José Luis Gómez Navarro. Bienvenido, José Luis. Muchas gracias. Les recuerdo que vamos a hablar de 3 temas interesantes e históricos, porque quien no conoce la historia está condenada a repetirla. Así es. Y con graves consecuencias. Siempre. Así es. Por eso es bueno hablar de nuestra historia, sobre todo sobre la cabalgata Morelos que inicia mañana. José Luis, ¿qué nos puedes hablar tú que eres el fundador de esa cabalgata? La cabalgata Morelos la iniciamos con la primera ceremonia y el arranque de la cabalgata el 20 de octubre de 1995 para rememorar y honrar al más grande de los michoacanos y muy probablemente el más grande de los mexicanos patriotas, insurgente, sí. Don José María Morelos y Pavón, de origen vallisoletano. En esa ocasión iniciamos, y lo haremos mañana también, haciendo el recorrido después de la ceremonia oficial, que hasta este momento me han dicho que sí va a estar el señor gobernador para entregar el estandarte, haciendo el recorrido que hizo Morelos de Indaparapeo, del Mesón del Nazareno, Charo, Valladolid, Acuitzio, Villamadero, que entonces se llamaba Cruz de Caminos. Pasar por una parte que corresponde al municipio actual de Tacámbaro, bajar a San Antonio de las Huertas, que pertenece a Nocupétaro, también pasar por Carácuaro y después llegar el día 24 a Paso de Núñez, que lleva el apelativo de don José Silverio Núñez, también insurgente, para posteriormente llegar a Huetamo el día 25 a las 5 de la tarde en la ceremonia del cierre. Esa es la ruta. Eso es. Y el motivo, el más grande motivo, fundamental al más grande de los michoacanos. ¿Qué es lo que exactamente se recuerda? Dentro de las intervenciones de los señores o señoritas también, señoras, que se hacen cargo en calidad de oradores oficiales, se rememora dentro de lo posible y de acuerdo al tiempo también, desde el origen, la cuna vallisoletana de José María Morelos, su estancia en Tagüejo, San Rafael Tagüejo, del municipio actual de Parácuaro, Michoacán. Se rememora su ingreso al Colegio de San Nicolás, ya con 25 años de edad, donde alternaba él con jóvenes muy jóvenes. Mayor. Sí, y que él, cuando llega, ya sabe, ya entiende, ya domina el idioma latín, porque lo había aprendido precisamente antes de llegar al colegio. Se enfatiza mucho sobre el momento en que, cuando se da cuenta Morelos que el padre de la patria, su ex rector del Colegio de San Nicolás, se levantó en armas en el pueblo de Dolores, Morelos viene a buscarlo allá a la esquina que forman el Portal Matamoros y la calle Allende, a una cuadra de lo que es el ayuntamiento, pero que en su momento era la alhóndiga donde compraban ajonjolí, cascalote, maíz, frijol, tabaco, especialmente tabaco. Y le informan que don Miguel Hidalgo y Costilla, el bachiller, se acaba de ir a México por el camino de Charo. De inmediato se va, lo sigue, lo alcanza, se pone a sus órdenes e Hidalgo le dice que van a platicar más tarde en el pueblo de Indaparapeo. Y sí platican ahí en el portal de lo que es el Mesón del Nazareno. Los mesones eran muy populares en los pueblos. Sí. Y precisamente ahí es donde Hidalgo suscribe el documento mediante el cual lo nombra su lugarteniente, para que levante las fuerzas del sur y procedan de acuerdo a lo que ya han convenido. Así es, por eso la importancia de la fecha y por eso la importancia de Indaparapeo. Y lo importante, en cada pueblo que va pasando, se rememora eso. Sí. Me decías la otra vez que cada quien pone su propio Morelos. Así es. O sea que es una fiesta para el pueblo a donde llega.
todos los ayuntamientos coinciden en preparar, en arreglar, en poner los escenarios, incluso con mucha indumentaria regional, la gente que participa, y por otro lado también ves en la decoración de los escenarios ramas de árboles según la región donde están, el tipo de vestimenta que acostumbraban en el año de 1810, desde los guaraches, las espuelas, las sillas de montar, caballos más grandes, más pequeños, en su mayoría caballos criollitos, le llamamos en Michoacán, sí. No caballos de superlujo. No existían aquí. No, todavía no. Y cada pueblo, cada cabecera municipal precisamente, y no solo cabecera, también en tenencias, porque tenemos la tenencia de Paso de Morelos o la Parotita, que pertenece a Tacámbaro. Tenemos San Antonio de las Huertas, que ahora se llama Tenencia Melchor Ocampo, con mucha dignidad también, y no es cabecera municipal. Tenemos Quenchendio en Huetamo, que no es cabecera municipal. O sea, esta es una fiesta del pueblo. Así es. Fiesta histórica y cívica. Y se les recuerda a los habitantes de cada pueblo qué fue lo que pasó y por qué está pasando Morelos en ese momento. Muy bien, muy bien. Oye, José Luis, tenemos entendido que hay una nueva cabalgata independiente. Yo no me doy cuenta, sí. Que inició hoy. Ay, oye, muy nueva la novedad. Yo cuando lo vi dije, acá dijo, nos equivocamos con José Luis, como que tú me dijiste que mañana y esta empezó hoy. No sé qué propósitos tenga, qué nombre lleve, porque lo ignoro, no sé quién organice. Pero nunca segundas partes fueron buenas. Jamás. Nunca. Los propios actores y los propios productores de cine, cuando vuelven a hacer otra película, sí, ya no. Por eso segundas partes. Jamás. No. Tampoco, bueno, yo pensé que podías darnos alguna idea del por qué, pero pues, no tiene razón de ser. No, bueno, y si me comentas si es que sabes o te enteraste ya de la ruta. Sí, nomás leí, no le puse mucha atención. Porque... Mira, te voy a comentar, amigos del público, les voy a comentar. Hace muchos años, cuando llevábamos la tercera o cuarta, porque ahorita vamos a la 27, sí, apareció una nota de... ¿Y no se suspendió ningún año? El año pasado por un acatamiento. Son 28 años. 27, porque nosotros seguimos contando el pasado, porque hubo ceremonias independientes, muy casi privadas. Perfecto. Para que no se perdiera. Pero voy a agregar este dato. Como en 1999 más o menos, apareció en los periódicos la novedad de una cabalgata en Apatzingán que organizaba don Rafael Álvarez Sánchez. Le encargué mucho a mi hermano que tomara fotos, que me dijera y que si era posible grabar el discurso. Fue una cabalgata con 8 caballos. Esa no es cabalgata. De la altura del Fortín de Morelos, que está a media cuadra de la Escuela Morelos en Apatzingán, a la presidencia municipal. Pues ahí nomás está, cuadra y media. Así es. Y en aquella ocasión el orador oficial dijo que cuando Morelos andaba en campaña, fue a Acahuato, a la tenencia de Santiago Acahuato, a entregarle su espada a la Virgen de Acahuato para que lo iluminara y lo cuidara. Yo le juro, le perjuro a la gente y le garantizo que Morelos nunca fue a Acahuato. Y alguien se atrevió a decir que porque era muy devoto, y que si era cierto, Morelos era creyente, así es. Y yo, sin faltar el respeto a nadie, dije que en las guerras los generales buscan ciudades o cruceros de ciudades o de caminos donde hay dinero, donde hay caballos, donde hay armas, y Morelos lo hizo. Incluso en el peor o mejor de los casos, donde el general tiene una querida. Claro, pues sí. Y Morelos no tenía querida en Acahuato. No tenía que ir, ni él, ni tú, ni yo. Ok, José Luis. Pasemos a nuestro segundo tema. Sí. Los mártires de Uruapan, la fiesta grande de Uruapan el 22 de octubre. El 21. El 21, el así 22 es en Apatzingán. Ok, el 21 de octubre. ¿Qué nos puedes decir de esta fecha?
es otra fecha histórica, Sí. enorme también de la Reforma. Y que no se le ha dado la difusión que debe tener. Lamentablemente. ¿Y sabes por qué? Yo creo, porque Uruapan siempre ha sido una ciudad muy conflictiva. Yo he cubierto, ¿qué te digo? 15 años o 20 años junto contigo, Ajá. esas festividades, y siempre hay problemas. Así Siempre, es. y los problemas le ganan al festejo. discurso y al festejo y a la celebración. Primeramente debemos decir o recordar que la ceremonia es luctuosa Sí. por el deceso, por el sacrificio de los mártires de Uruapan. 5. No es festiva, No. no es de Castillo y 3 de Diana, nada de eso. Uh-huh. Entonces, el caso de los mártires de Uruapan se deriva de aquella guerra de reforma que se originó porque afectó la Constitución de 1957. 1857, pues a los potentados, a los que habían robado tierras y propiedad. Muy liberal. Eran muy liberales los que iniciaron precisamente la guerra de reforma, y entre ellos pues estaba don Benito Juárez, estaba don Melchor Ocampo. En contra de Maximiliano. Así es. Sí, claro. Y en cada rincón y en cada parte de la República Mexicana, del país, había grupos como los que había en Michoacán. Uh-huh. Michoacán tenía a su gente distribuida, reformistas. En Zitácuaro estaba el coronel José María Alzati, que ahora se llama San Felipe de los Alzati, sí. Ahí. Uh-huh. El general Rivapalacio tenía su cuartel general en Huetamo. Y el general Arteaga tenía, no cuartel, pero sí merodeaban todo lo que era la región de Uruapan, desde Tancítaro, Apatzingán, Buenavista, Santana, toda esa. Y lamentablemente, el 12 de octubre, cuando llegaron las tropas francesas en su mayoría y de Bélgica a Uruapan, los reformistas michoacanos, mexicanos, caminaron, vamos a decir, huyeron, porque lógicamente, sí, claro, si el otro grupo era más numeroso y mejor armado, uh-huh, hay que protegerse, ¿no? Con rumbo hacia Tancítaro. Y en un descanso supieron que las tropas contrarias no habían parado, y entonces empezaron a bajar rumbo a Santa Ana, Amatlán, que está entre Apatzingán y Buenavista. Y ahí lamentablemente los sorprendieron. Estaban descansando cuando oyeron el tropel y los gritos de ¡Viva el Imperio! Los habían traicionado 3 de sus propios soldados. Y lo que es muy común ahora. Antes, ahora y después, lamentablemente, el ser humano, por 3,000 pesos los traicionaron. Los detuvieron, los amarraron, se los llevaron encadenados hasta Apatzingán caminando, porque como era una población más grande y donde claro, había adeptos a la reforma, para exhibirlos ahí en la plaza, abajo de las higueras que existen todavía, y asustar a la gente para que supieran cómo les iba a ir si seguían pensando y peleando en contra uh-huh, del gobierno de Francia y de Bélgica. Oyes, ¿y por qué no los dejaron en Apatzingán? ¿Por qué se los llevaron a Uruapan? Yo me he quedado con ese interrogante, y a los que estudiamos y a los que escribimos tenemos derecho a que se nos acepte también. Claro. Pensar por nuestra cuenta. Sí, además los investigadores... Llenar los huecos. Pues, claro. Con lógica. Con lógica. Voy a partir de un punto distante que se refiere a una monografía que publicó el licenciado Torres Manso en 1974. Monografía de Uruapan. Sí. De las muchas que hizo. De las muchas, sí. Hizo 18, si no me equivoco. Sí. Entonces, en esa monografía, escrita por la propia gente de Uruapan, vienen varias páginas dedicadas a todos los apellidos extranjeros, y decir extranjeros es europeos, claro, que vivían en Uruapan. Si los extranjeros uruapenses de aquel momento adoptivos
pensaban, sentían y se beneficiaban con lo que a partir de 1857 reprime y enajena como un derecho para los mexicanos solamente, es decir, a la iglesia y al ejército, la Constitución del 57 los para en seco, ¿no? Claro que sí, sí, sí. Y por lo menos en esa lista que yo digo, vienen fácil 60 familias con apellidos extranjeros. ¿Ya no, en ese tiempo? Ya, no lo repito, y todos europeos, no había orientales ni nada, ¿no? No lo repito porque va a haber familias que se van a querer ofender. Como Sí, lo claro. dije, se van a querer ofender Sí. sin que haya necesidad de eso. Entonces, si los detienen en Santa Ana, Matlán, y Apatzingán está aproximadamente a 38 kilómetros, era una población más grande, que tenía cárcel y tenía cabildo y todo, se los podían haber llevado a Apatzingán para no cansarlos. Es más, si ya los habían exhibido en Apatzingán para asustar a la gente. Ahí nos hubieran ya fusilado porque esa era la orden. Sí. Huetamo tenía cuartel y tenía ejército y todo allá. ¿Podrían haberlos llevado? No, porque en Huetamo se los quitan, segurito. Allá estaba don Vicente Rivapalacio. Sí. Entonces, más liberales, pues. Uruapan era un lugar que se les facilitaba a ellos y que ya les habían facilitado a los extranjeros. Simpatizaban más con su causa. Claro. Querían recuperar a aquellos uruapenses los beneficios que antes no les había prohibido la Constitución. Y de esa manera también, cuando rinde parte el general, ahorita se me olvida el apellido, enfatiza que ahí hizo y deshizo y se adorna como todos los militares falsos, ¿no? Méndez, Ramón Méndez se llamaba el jefe de ellos. Para justificar lo que iban a hacer. Claro, y lo que habían hecho. Entonces, los ejecutaron ahí, y qué cosas tan grandes. El orador oficial el 21 de octubre de 1865 es el papá del licenciado Eduardo Ruiz. Un gran historiador. Así es. El padre ya era grande y el hijo también fue grande. Sí. Y después, cuando se construyó el monumento que tenemos de los mártires de Uruapan en Uruapan, el orador oficial fue Eduardo Ruiz. ¿Otra vez? Él primero fue su papá y después el licenciado. Muy bien, muy bien. Eso es en cuanto los mártires de Uruapan. Yo te voy a pedir que me permitas nada más leer los nombres de ellos, que está tomado de las actas de defunción. Sí. Jesús Díaz era hijo de José María Díaz y de Agustina Loza. Jesús Díaz, coronel de 43 años, originario y vecino de Paracho. Dejó viuda a Ramona Díaz. Su cadáver se lo llevaron a Paracho. Carlos Salazar, general de brigada, de 33 años de edad, muy joven, hijo de Ana Mercedes, y dejó viuda a una mujer de apellido Porrúa. El testigo de estas actas de defunción fue el pintor uruapense Manuel Ocaranza. Fíjate. José María Arteaga, de 39 años, general de división de las fuerzas mexicanas con J. No hay datos de los padres, se dice vecino de Guadalajara. Sí. Trinidad Villagómez, de 26 años, originario de Valle de Santiago, Guanajuato. Y Juan González, célibe, de 41 años, capitán, soltero, natural de México. Salazar, Arteaga, Villagómez y González fueron sepultados en el Camposanto de San Juan Evangelista en Uruapan. Levantó las actas el juez Ramón Treviño el 21 de octubre de 1865 y el discurso de ese día estuvo a cargo de don Melesio Ruiz. ¿Hay muchos Ruizes? Sí. Es un apellido muy propio, ¿no? Sí, es más, yo tuve en la primaria un compañero de nombre Eduardo Ruiz y era de Uruapan. Muy bien. Y le recordamos que en Uruapan se hace un acto bonito porque van todos los poderes. Por decreto del Honorable Congreso del Estado, Uruapan el 21, Apatzingán el 22. Todos los poderes. Y el 7 de marzo en Ario de Rosales deben estar los titulares de los tres poderes. Bueno, ya que tocaste Ario de Rosales, vamos a pasar a nuestro tercer tema. La Constitución de 1814 de Apatzingán.
La Constitución de 1800, el 22 de octubre, en Apatzingán, 1814, debemos primero aclarar, porque ya me ha tocado allá en las mamparas. Sí. Le han puesto de la América, de Latinoamérica, le han puesto Constitución de Latinoamérica, que está mal. Sí, claro. Le han puesto promulgación de la Constitución de Apatzingán a las mamparas de los escenarios. Ni es de Latinoamérica, ni es promulgación. El 22 de octubre de 1814 se firma, los insurgentes firman, principalmente los tres José Marías, Morelos, Liceaga y José María Cosquera de Zacatecas. Se promulga el 24. Tú como periodista y como jefe de información que has sido, ¿verdad?, recuerdas con toda precisión que la promulgación es la divulgación de un ordenamiento para que cause efecto legal. Así es. Y se les notifica a todas las autoridades militares, eclesiásticas, civiles, etc. Pero el antecedente de la Constitución de Apatzingán está, primero, un intento de Congreso en 1811 en Zitácuaro con la Suprema Junta Nacional Americana que presidió Ignacio López Rayón, michoacano de nacimiento, de Tlalpujagua. Después Chilpancingo, con los mismos insurgentes, legisladores. Y con los sentimientos de la nación. Y ahí es donde se le da lectura a los sentimientos de la nación, en Chilpancingo, que no es la Constitución de Apatzingán. No, claro que no. Los sentimientos de la nación son 23 puntos que son títulos a trabajar, a ordenar, a redactar, y que posteriormente se convierten en 242 artículos. Pues. Así es. Allí ya se le da forma y se especifica cuáles son las atribuciones y limitaciones también. Desde luego. Del ejército, de la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces en Apatzingán queda constituido el poder ejecutivo, que ellos le llamaban supremo gobierno. Así es. Para que la autoridad no siguiera ya en un solo puño como era en Europa con los reyes, sino que fueran una autoridad tripartita para, entre tres, unos nos corregimos a otros. Ya y la así, división de poderes. No, el simple poder ejecutivo estaba en tres cabezas. Morelos, Liceaga y José María Cos. El poder ejecutivo, que es sinónimo de supremo gobierno. Y ahí precisamente en Apatzingán se agrega ya en el texto que debe existir y debe ponerse a trabajar el Poder Judicial para que reciba quejas, para que juzgue, para que absuelva y para que condene en su caso. Y es cuando el 7 de marzo de 1815, Morelos, otra vez, instala junto con los demás insurgentes el primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. Así es. Por esta razón, es tan importante saber por qué el 22 de octubre en Apatzingán se celebra una fiesta tan grande. Son los 3 puntos que hemos tratado, que me has comentado, y que ojalá nuestros amigos los conserven en la mente para darle su verdadero valor a cada uno de los 3 eventos. Sí, porque platicando contigo sobre la personalidad de José María Morelos, decíamos, fue hombre. Sí. Porque tuvo hijos, tuvo una actividad de comerciante y fue hombre. Pero además fue un estadista, ingenio militar. O sea, esas cosas son las que hacen grande a Morelos. Y eso no se aprende en la escuela, se vive, se trae. Así es. Lamentablemente los libros de texto no te dan esto. Por eso, qué bueno que nuestros amigos que nos están viendo escuchen esto y entiendan esto, porque es bueno conocer nuestra historia para no repetirla, para no cometer los mismos errores. José Luis, estamos seguros que muchas de las cosas de los sentimientos de la nación y de la Constitución de Apatzingán no se han cumplido. Todavía quedan muchas cosas pendientes. Entonces, todavía tenemos por qué recordar
a Morelos y a la Constitución. Claro, mira, en la Constitución de Apatzingán ya establece la libertad de expresión. Y los derechos humanos, claro, que era claro. Increíble para ese tiempo. Establece también que la autoridad debe rendir un informe del Estado que guarda la administración. No es nuevo, no se lo inventaron los presidentes recientes. Y es obligatorio. Y lo que ahorita está consagrado en la Constitución, en el artículo 8 constitucional, Morelos y los insurgentes ya lo habían aprobado en Apatzingán. El derecho de petición ante cualquier autoridad. Y la obligación de la autoridad de contestarte también. Y un error bien grande. Para su tiempo. Y un error muy grande que yo no sé qué legislador federal se atreverá a levantar la mano o el dedo. Si leemos, literalmente no lo recuerdo, pero el significado es lo mismo. Dice el artículo 8 constitucional que la autoridad tiene la obligación de contestar en un tiempo prudente. ¿Qué es prudente en derecho? Todos sabemos que las leyes tienen términos. Entonces, ¿por qué el artículo 8 constitucional lo deja? No se le fija tiempo, temporalidad. Debería ser. Se los dejo a los conocedores del derecho para que nos ayuden a pensar. José Luis, gracias. Y una recomendación para nuestros amigos que nos están viendo. Yo creo que es necesario que los mexicanos conozcamos nuestra Constitución porque tenemos un gran defecto, no la conocemos. No conocemos lo que nos corresponde hacer y también nuestras responsabilidades, o sea, conocer nuestros derechos y nuestras responsabilidades. Por eso es que con estas pláticas que tenemos contigo tratamos de sensibilizar a la gente para que aprenda cuáles son sus derechos y los pelee, los defienda. Claro, claro. Porque una población que no conoce sus derechos. El que no sabe quién fue su padre no respetará jamás a nadie, porque partiendo de ahí. Muy bien. José Luis, como siempre, ha sido un placer platicar contigo. Gracias y te comprometemos para las próximas fechas históricas o cívicas volver a platicar. ¿Cómo no? Te agradezco la invitación y a todo tu equipo de trabajo también. Muy bien, amigos. Muchas gracias. Gracias por su atención y esperamos que nos veamos mañana o pasado en otra charla interesante que consideramos les pueda servir para ustedes. Y les recuerdo que este es un esfuerzo de nuestro director, el contador Rafael Barriga, y Edgar Soto, nuestro jefe de redacción y quien maneja los controles. Gracias, Edgar. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Gracias. Gracias.